Es como siempre un placer reverlos. Va a ser mejor cuando nos reencontremos y les agradezco enormemente todo en nombre de nuestro grupo de investigación la alta convocatoria que hemos tenido en este nuevo workshop que desarrollamos en el marco de un proyecto de colaboración, un proyecto de redes que tenemos entre nuestro centro de investigación y nuestros buenos amigos y colaboradores de México, en particular del CIMAT. Este proyecto, que es coordinado junto con Leticia, nos permite, en realidad, en su génesis, nos permite viajar y poder organizar actividades conjuntas, ¿ya? Lamentablemente, en el primer año de ejecución nos encontró en esta situación, que junto con Leticia decidimos igual juntar a los amigos, aunque sea en forma virtual. Entonces hemos preparado estos 3 días de charlas, de pláticas, para que podamos escuchar a nuevos investigadores también que se están uniendo al grupo de trabajo y, por supuesto, escuchar a colegas que tienen larga tradición de colaboración con nuestro grupo en Chile. Bueno, vamos a iniciar entonces esta sesión con la charla de Rubí Rodríguez. Entonces, si quieres, Rubí, compartir pantalla para ver tu exposición. Bien, entonces vamos a escuchar a Rubí con su conferencia Acciones y Simetrías, Resultados Clásicos y Recientes. Muchas gracias, Rubí. Bueno, antes de comenzar, primero la bienvenida a todos. Gracias por venir. Ya estamos todos medio cansados de estas conferencias virtuales, pero como es la posibilidad que hay ahora, no nos quedó otra. También pedirles excusa a los especialistas. Voy a decir unas pequeñas mentirillas, espero que no demasiadas, pero a favor del tiempo lo que quiero hacer es dar unas pocas pinceladas del tipo de trabajo que hacemos, así que no voy a entrar en mayores detalles técnicos. Entonces, el marco en el cual vamos a trabajar, y quise partir así, mostrando simplemente varias de las posibles definiciones, hay muchas otras, de lo que es una variedad abeliana, en realidad porque muestra lo que a mí más me gusta de trabajar en un área como esta, que se puede aproximar desde muy distintas maneras. Si a uno le gusta más o el análisis, o la geometría, o el álgebra, siempre encuentra cómo mirarlo de una manera distinta y muchas veces ayuda el mirarlo de otra manera. Así que una variedad de grupo completa y conexa, o un toro complejo algebraico, o como lo vamos a usar hoy, simplemente porque hace algunas de las definiciones más fáciles, es un toro complejo. Entonces estamos mirando un espacio vectorial complejo y estamos mirando por otro lado un reticulado. Y además de ser un toro complejo, le vamos a pedir que exista una forma hermitiana positiva definida, de manera que su parte imaginaria sea integral sobre el reticulado. En realidad, lo que eso nos permite inmediatamente es que, además de ser un toro complejo, este toro lo podamos pensar como una variedad proyectiva en algún espacio de dimensión razonable. La forma hermitiana lo que nos permite medir en este toro se llama una polarización, y sobre un toro es posible poner más de una, así que cuando escogemos la pareja, el toro y la forma hermitiana de una variedad abeliana polarizada. Ejemplos son las variedades jacobianas. Si uno toma una curva, a esta curva
le puede asociar de alguna manera este toro complejo que se llama el jacobiano. Sobre la curva lo que uno tiene es el producto de intersección geométrica de unos ciclos y eso es lo que le provoca la polarización, que es la que siempre vamos a considerar cuando estemos mirando variedades jacobianas. Así que esos son los primeros ejemplos naturales que encuentra de variedades abelianas. Nótese que en el caso de dimensión 1, dimensión aquí es la acción del espacio vectorial. Si uno tiene una curva elíptica, entonces simplemente el toro y la curva, comillas, coinciden. Entonces, de alguna manera, variedades balianas es la generalización, una de las posibles generalizaciones de curvas. Entonces, cuando uno tiene esta forma E, que es alternante real con valores enteros sobre el reticulado, uno puede mirar un invariante, que es lo que es simplemente si estamos mirando un reticulado de dimensión 2G, G va a estar fijo, de ahora en adelante va a ser al menos 2, y va a ser la dimensión del toro, o si quieren la dimensión del espacio vectorial asociado. Entonces uno puede escribir cualquier forma alternante a valores enteros, que es no degenerada, en alguna base en esta forma, donde D es una matriz diagonal de enteros y los voy a suponer crecientes y uno va dividiendo al otro, los factores invariantes de la forma alternante. Y esos numeritos juegan un rol que es interesante, y cuando todos ellos son iguales a 1, vamos a decir que la polarización es de tipo principal, y muchas veces voy a escribir después BAPP por variedad abeliana principalmente polarizada, queriendo decir que la polarización es de tipo solo unos. Ejemplos de estas BAPPs, como dice ahí, son las jacobianas de curvas. Otro hecho importante que uno tiene por tener esta manera de medir con E o con H es que toda subvariedad abeliana tiene una subvariedad complementaria. Claro, si uno piensa a nivel de espacios vectoriales, eso es trivial, pero además se necesita partir el reticulado en dos partes complementarias también, y esa es una de las razones importantes por las cuales uno toma estos toros con esta forma y no un toro complejo cualquiera, donde no tiene esta propiedad. ¿Qué queremos decir con complementaria entonces? La idea natural es que la intersección es un conjunto finito de puntos y la suma es un homomorfismo de toros sobreyectivo y con kernel finito. Casi un isomorfismo, excepto que el kernel no tiene por qué ser cero. Ese es el concepto clave para hacer equivalencia. Esta es una relación de equivalencia, aunque en comienzo no lo parece, entre toros, y vamos a ocuparla bastante. Entonces, el teorema de reducibilidad de Poincaré, que obviamente se prueba por inducción, lo que dice es que cualquier variedad abeliana se puede descomponer, módulo isogenia, que es este símbolo que tenemos aquí, en producto de variedades simples. ¿Y qué quiere decir simple? Simplemente que sus únicas subvariedades abelianas son el cero y ella misma. Entonces, como parte 1, bueno, si parte con una X simple, ya la hizo. Y si no, entonces quiere decir que tiene una subvariedad no trivial y por esta propiedad de aquí arriba tiene un complemento y se sigue por inducción en la dimensión.
y se agrupan obviamente todos los factores isógenos. Entonces, uno de los temas que vamos a ver hoy día es cómo recuperamos algo parecido a esto si ponemos hipótesis extra, como que, por ejemplo, en la variedad abeliana haya un grupo actuando, y si queremos que la acción de grupo se respete, preguntar entonces si podemos descomponer en variedades simples con acción de grupo. Ese es uno de los temas que vamos a tocar hoy. Ese objeto de estudio que ha sido nuestro por mucho tiempo es el estudio de los espacios de módulo y de curvas MG. Ya dije, vamos a fijar un género mayor o igual que 2. A veces, cuando sea necesario, va a ser un poquito más grande. Lo diré en su momento, pero entonces módulo y de curvas MG es simplemente el espacio de clases de isomorfismo de todas las curvas de género G y de variedades abelianas principalmente polarizadas a G, de nuevo el espacio de clases de equivalencia bajo isomorfismo de variedades abelianas principalmente polarizadas. Por supuesto, también se puede estudiar el de variedades con otras polarizaciones fijas, pero no por hoy. Primer teorema importante, la aplicación de Torelli, que lleva a cada curva en su jacobiano con la polarización natural que vimos antes. Es una aplicación inyectiva. Y para G mayor o igual que 4, la dimensión de MG es 3G, no. Estas dimensiones son ciertas para que estas dimensiones son de esa forma, es cierto para G mayor o igual que 2, lo que necesito el G mayor o igual que 4 es para poner ese menor ahí. Por ejemplo, para G igual 2, si se fijan, al lado izquierdo me quedaría 3 y al lado derecho también. Así que esencialmente lo que eso dice de manera muy simplificada es que toda variedad abeliana general de dimensión 2 es un jacobiano de alguna curva de género 2. General, dije, no cualquiera. Y lo mismo para dimensión 3. Y estos espacios, ambos, MG y AG, tienen estructura de espacios analíticos complejos, tienen singularidades, y en ambos casos las singularidades se representan por aquellos elementos que tienen grupos de automorfismos no triviales. Entonces, dos mensajes aquí: una manera de estudiar variedades abelianas es tratar de, si uno entiende el problema aquí, trasladarlo hasta G y ocupar propiedades de curvas que muchas veces son más evidentes. Y el otro es, nos hemos interesado por mucho tiempo en estudiar estos dos espacios, que son las singularidades de estos espacios de móduli, y de eso vamos a hablar, creo, en el resto de la charla. Entonces ya dijimos, una manera de construir variedades abelianas es mirar jacobianos de curvas, y aquí quiero hablar de otra construcción que formalizó Mumford el 74 y que ya había estudiado Wirtinger antes. Entonces uno parte, quizás sea bueno poner la ilustración al tiro, uno parte con una curva de género G más 1 como esta. Y si parte con esa curva, uno puede construir un cubriente de ella, esta otra, que es un cubriente doble no ramificado. La manera más simple de hacerlo es pensar que cortamos esta curva, por ejemplo, a lo largo de esa curva, de ese ciclo, y nos quedaría, ¿no es cierto?, algo así.
y aquí todos los géneros que tengamos. Tomamos otra copia al frente, igual, y pegamos cruzado. Entonces recupero la de arriba. Esa es la manera de construir el cubriente doble no ramificado. Entonces lo que esta flechita de aquí está diciendo es lo que dije recién. La involución esa que va de la curva en la curva toma un punto aquí arriba, por ejemplo, y lo lleva allá abajo. Esa es la involución I. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Podemos calcular el género de la curva de arriba, porque no hay ramificaciones 2G más 1. Y por otra parte, como tenemos este cubriente de C en C', que es el cubriente doble no ramificado, lo que tenemos inducido, si pensamos en la definición del jacobiano, es una función hacia arriba, que esencialmente lo que está haciendo es poniéndonos una copia más o menos del jacobiano de abajo dentro de arriba. Y justamente por la manera como se construyó, que esto es el cociente por la involución, ese pedazo que estamos viendo aquí arriba es el pedazo del jacobiano de arriba donde la involución actúa trivialmente, en la copia de abajo, digamos. Entonces, por lo que dijimos antes, como el jacobiano tiene una polarización, podemos buscar su variedad complementaria y llamarla la variedad de prim clásica de un cubriente doble no ramificado como este. Y podemos también, por supuesto, calcular su dimensión. Es la dimensión del jacobiano de C y esta es la dimensión del jacobiano de C'. Así que lo que obtenemos es una subvariedad abeliana puesta dentro del jacobiano y que tiene dimensión G. Y lo maravilloso es que uno calcula y se da cuenta que cuando restringe la manera de medir en el jacobiano grande a este pedacito que acaba de construir, esta es una polarización de tipo 2-2-2, es decir, es 2 veces una principal. Simplemente se hacen las cuentas con las curvas que corresponden y sale, y entonces se obtiene una aplicación de dónde. Estas curvas las puedo pensar en M G más 1, este es el cubriente doble, ¿y dónde lo estoy enviando? Lo estoy enviando a esta variedad que acabo de construir con una polarización de tipo principal. Entonces, si uno piensa un ratito, lo que estamos haciendo es construyendo dentro de AG otro pedazo. Recuérdense que la aplicación de prim lo que hacía era mandar MG en AG, ¿verdad? Y ahora lo que estamos haciendo es mandar este otro objeto también dentro de AG y podemos comparar las dos imágenes. Entonces tenemos el AG grande completo, tenemos el MG metido aquí de alguna manera y ahora hemos metido esto otro que se parece a MG más 1. ¿En qué sentido? Que en realidad para cada C', la cantidad de F's que puedo construir así es finita. Así que en realidad es como olvidar simplemente el F. Y tenemos entonces esta aplicación y es súper interesante esa relación entre las dos cosas que estamos mirando adentro de AG ahora, que dice, perdón, todo jacobiano de una curva es un límite de estas variedades de prim que estamos construyendo. La propaganda entre medio es que
Ángela Ortega tiene un artículo en un Notices de fines del año pasado sobre todo esto y mucho más. Así que para más detalles, por favor, vayan a leerlo, es súper lindo. Si vamos a generalizar esta idea que acabamos de hacer, que habíamos hecho, construir una variedad de prim dentro de un jacobiano, y habíamos visto que su polarización es 2 veces una principal. Entonces ahora vamos a partir con una variedad abeliana, principalmente polarizada, y supongamos que existe una curva tal que yo puedo meter la que partí dentro del jacobiano, y cuando la pongo adentro, lo que pasa es que al mirar la restricción esencialmente de la polarización del jacobiano a la subvariedad que metí, me da Q veces la polarización que partí, natural Q. En el caso que hicimos recién, Q valía 2, ¿verdad? Otro caso evidente es mirar un jacobiano dentro de sí mismo. En ese caso, obviamente, Q va a valer 1. Lo maravilloso es que hay un teorema de Welters que dice que para cualquier variedad abeliana, principalmente polarizada, yo puedo hacer esto. Es decir, para cualquier variedad abeliana principalmente polarizada, yo puedo encontrar alguna curva, de manera que puedo poner esa variedad abeliana dentro del jacobiano, y la restricción de la polarización del jacobiano a esa variedad abeliana va a ser un múltiplo de una principal. Pero fíjense que el exponente que nos da este teorema de Welters es inmenso con respecto a la dimensión. Por supuesto, ese exponente Q o esa curva C, dentro de cuyo jacobiano uno puede poner el A, no es para nada único. Esta es una cota brutal para cualquiera. Fíjense de nuevo, en el caso de jacobiano dijimos que Q valía 1, que es bastante más pequeño que esto. Para el caso de variedades de prim clásicas dijimos que Q valía 2, que es bastante menor. Entonces, en realidad el interés es tratar de mirar qué pasa para cuál sería el mejor Q, digamos, en un G dado. Bueno, hay un corolario que achica un poco, que es que en vez de poner un 2, ahí puedo poner en vez de poner un 3, puedo poner un 2, pero tampoco es tanto mejor. Entonces el interés ha sido construir también variedades de Prim-Turing con exponente pequeño, como vamos a ver más adelante. Volviendo al título de la charla que hablaba de acciones y simetrías, vamos a considerar entonces un elemento del lugar singular del espacio de Mowley de variedades abelianas. Lo primero es que el grupo de automorfismos de un tal objeto es siempre finito, y vamos a considerar el álgebra de grupo racional asociada. Es decir, simplemente, si quieren, las combinaciones de los elementos del grupo con coeficientes racionales. ¿Y por qué hacemos eso? Porque dar una acción del grupo en la variedad abeliana es lo mismo que dar un homomorfismo de Q álgebras. Estos objetos de aquí arriba obviamente se suman y se multiplican naturalmente, y entonces dar una acción del grupo es lo mismo que dar una manera de pensar este álgebra de grupo dentro de los endomorfismos con coeficientes racionales de la variedad abeliana. Y
a veces es más cómodo o más fácil o más interesante trabajar con álgebras que con grupos, y vamos a ver que en este caso este punto de vista ha dado bastantes frutos. Entonces, ¿cuál es el principio general? Si uno está interesado en mirar, por ejemplo, una subvariedad abeliana de esta A dada con acción, lo interesante es que hay un teorema que dice que las subvariedades abelianas están en correspondencia con ciertos elementos del álgebra, perdón, de los endomorfismos. ¿Y cuál es la correspondencia? Para cada subvariedad miramos la imagen del elemento idempotente cuyo cuadrado es el mismo, y al revés es también posible describirla. Entonces, cada vez que uno encuentre un idempotente con esta propiedad, uno sabe que encontró una subvariedad abeliana de la dada. Y se pueden escribir muchos rápidamente en esta subálgebra. Por ejemplo, se puede verificar que si uno calcula S por sí mismo, tiene S. Así que rápidamente cada uno de esos nos va a dar una subvariedad abeliana de A. No estoy diciendo que todos nos den distintas subvariedades, pero por lo menos es una manera de encontrar subvariedades. ¿Y por qué nos interesa encontrar subvariedades? Es porque está este teorema de descomposición que dice que si uno tiene una variedad abeliana con acción de grupo, uno mira las representaciones racionales irreducibles del grupo. Esa es una propiedad absolutamente algebraica del grupo, no tiene nada que ver con la variedad abeliana. Pero lo que dice el teorema es que entonces yo puedo encontrar subvariedades de la A, de manera que la A se descompone como el producto de ellas. Y fíjense que aquí agregué un simbolito. El simbolito solo así era isogenia, y ahora dice isogenia sub G. ¿Qué significa eso? Que tengo una isogenia que es G equivariante, que actúa en los dos lados, digamos, y que se preserva por la isogenia la acción. Entonces lo que dice es que yo estoy separando la A grande en pedazos, donde en cada pedazo el G actúa de acuerdo a una de las representaciones irreducibles del grupo. Y para mostrar este teorema uno realmente usa esto del álgebra de grupo antes, que es otra ventaja que hay en usar variedades abelianas aquí y no poner inmediatamente un teorema así para toros complejos nomás, porque en ese caso, por ejemplo, el álgebra de grupos puede ser, el álgebra de endomorfismo no va a ser semisimple, por ejemplo, y no se pueden aplicar muchas de las herramientas que sí se puede en este caso. Más aún, más fino, es que las mismas herramientas de representaciones de álgebra nos permiten descomponer aún más. Es decir, uno puede encontrar todavía en cada J más pedacitos que descomponen a la variedad en este tipo de producto, y el grupo G continúa actuando ya sea en AJ o en este producto. No estamos diciendo que en cada uno individualmente, pero sí en el producto vía una de las representaciones irreducibles. Entonces este es como el análogo del teorema de Poincaré que vimos antes. Aquí estamos mirando, estas serían las variedades G simples como en el otro teorema.
O sea, sí, no se puede descomponer más con acción del grupo. Por supuesto, no dice que los BJ sean variedades simples, sin apellido. Entonces, una vez que uno tiene esta descomposición, uno puede encontrar estos numeritos. No se preocupen mucho de qué son esas cosas de ahí. Lo que es importante aquí es que son números que se calculan solo sabiendo el grupo. No tiene nada que ver la acción, no tiene nada que ver la variedad abeliana. Son números que se calculan algebraicamente solo conociendo el grupo G. Entonces, ¿qué preguntas se puede hacer uno una vez que uno tiene una descomposición como esta? Muchas, por supuesto. ¿Cómo encuentro un tal BJ que salió de una teoría general que existe o un AJ? ¿Cómo lo construyo explícitamente si me da la variedad abeliana A con la acción de G? ¿Podría decir algo sobre las dimensiones de estos factores? ¿Podría decir algo sobre sus álgebras de endomorfismos o sus polarizaciones que heredan cuando restrinjo la polarización grande a cada uno de los factores? ¿O qué hago con todo esto? Si es que puedo responder algunas preguntas, ¿cómo lo aplico después? Y ahora vamos a tratar de contestar algunas y dejar otras planteadas. Entonces vamos a partir con un ejemplo en el caso más simple posible, un grupo de orden 2. Hay dos representaciones. Uno puede dejar todo fijo o la no trivial que manda, son las dos unidimensionales, así que cualquier vector en menos el vector. ¿Qué nos dice el teorema general? Como hay dos representaciones, mi variedad se va a partir en dos partes, la cantidad de representaciones racionales que haya. Aquí va a estar actuando la representación trivial, aquí va a estar actuando la representación no trivial. Y ahora uno se puede fijar que esta igualdad es evidentemente cierta. ¿Qué es lo que es J? Simplemente el elemento del grupo que me da el generador del grupo, digamos. Y como esa igualdad es cierta y uno puede chequear que cualquiera de estos dos satisface que el cuadrado es el mismo, esos son idempotentes, ciertamente. Y entonces, en este pedacito, o sea, la imagen por el endomorfismo 1 más j medios, es la parte donde el grupo actúa trivial. Obviamente si le aplico j a algo de aquí, como j cuadrado es 1, no pasa nada. Y ciertamente esta es la parte donde actúa no trivial. Si aplico j a alguien que vive ahí, me da menos eso. Entonces, este es como el ejemplo que ilustra todo en cuanto a que uno puede escribir o describir o construir cómo son los factores, dando idempotentes adecuados en el grupo, pero todavía no respondemos el problema de y dimensiones de cada una de esas cosas o polarizaciones de cada una de esas cosas, pero vamos hacia allá. Primero especialicemos el ejemplo anterior al caso de jacobianos. Entonces, si uno parte con una curva que admite una involución, uno sabe que el jacobiano también va a admitir una involución y como es una variedad abeliana se va a descomponer, como vimos en la diapositiva anterior, en un producto de A2, la parte trivial y la parte no trivial. Pero en este caso tenemos más información porque tenemos un cubriente de curvas, ¿no? Si
yo parto con unas curvas C que tienen involución, puedo mirar el cociente por esa involución, y tengo un cubriente de curvas 2 a 1 y un morfismo natural al revés. Y entonces, fíjense, si en esta C está actuando mi J y hago el cociente, obviamente el cociente es donde el grupo actúa trivial. Pero como veo el cociente arriba es cuando me lo llevo por esta aplicación. Así que esa tiene que ser la parte trivial. Y entonces su complemento tiene que ser su complemento, que es lo que antes llamamos la prima. ¿Se fijan lo que estoy haciendo? El teorema general me dice que se parte en dos. El que tengamos una curva donde puedo mirar la acción en más detalle, me dice, fíjese que este pedacito, el B1, tiene que ser lo de abajo mirado arriba, y entonces el otro pedazo tiene que ser la variedad de prima asociada. Entonces se fijan, cuando hay curvas, uno obtiene más información, y el punto es, si uno tratara de repetir esto en general, si uno tuviera un cubriente cualquiera, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que diría? Bueno, si yo conseguí esta curva siendo cociente por algo, entonces mi jacobiano se va a descomponer en pedazos, como me dice el teorema general para variedades abelianas. ¿Cuántos pedazos? Tantos pedazos como representaciones de este grupo yo tenga. Pero inmediatamente, desde el solo hecho de haber partido con una curva donde actuaba un grupo G, ese pedazo de ahí, donde el grupo actúa trivial, que siempre es una representación del grupo, siempre va a ser ese pedazo. Así que ya tengo una información a priori, en este caso, que es lo que es A1, la imagen del jacobiano de abajo mirada arriba, y ese es el lugar donde el grupo actúa trivial. En todos los otros pedazos no va a actuar trivial y va a actuar de acuerdo a cada uno a las representaciones del grupo. Entonces, un problema que encontramos, el primer problema, es cómo pasa uno todas estas nociones de curvas a variedades abelianas. Entonces había que crear cuáles eran los análogos de que si uno tiene una curva y uno tiene un grupo actuando, siempre puede ser el cociente, y si mira un subgrupo cualquiera, uno puede hacer el cociente por ese subgrupo intermedio, y ya tiene un montón de jacobianos dando vuelta, todos metidos en el jacobiano grande de arriba, y esos pedazos tendrán algo que ver con la descomposición del grupo. Y tiene un montón de variedades de prim, como ahí y ahí escondidas, variedades de prim generalizadas, y también para el caso de variedades abelianas, si uno tiene un grupo actuando y uno hace A cociente G, eso ya no es una variedad abeliana, así que perdió. No tiene la posibilidad de hacer algo tan directo así. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, de nuevo, en el caso de jacobianos, en general, si uno mira la acción de un subgrupo, entonces, misma figura que teníamos antes, uno toma un subgrupo de G, y uno mira C cociente G,
Y uno se pregunta, perdón, C cociente H. Y uno se pregunta, si aquí está actuando G, por supuesto está actuando H también. Pero ¿quién está actuando aquí? Claro, si el H es normal en G, entonces G partido por H actúa ahí. Pero en general no tenemos una acción de grupo en esa curva cociente. ¿Y por qué no tenemos esa acción de grupo en una curva cociente? Si uno lo mira en términos de puntos en las curvas, así que dibujemos aquí C partido por H y dibujemos aquí C partido por G, y uno toma un punto aquí, ¿qué ve? La de arriba es. ¿Qué ve uno arriba? Uno ve toda la órbita por H, ¿no? Y si uno toma un elemento del grupo y se lo quiere caer a este señor de aquí, la idea intuitiva sería vaya arriba y aplique el Gcito. Y después baje de vuelta. ¿Y por qué eso no funciona? Esencialmente porque si uno le aplica el G a este punto, va a dar otro punto, obvio, pero si toma otro punto en la misma fibra, ese punto no va a caer necesariamente en la fibra por H, que ya tenía aquí. Excepto, por supuesto, si el grupo H es normal. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer en realidad? Si tiene un punto P, si tiene este punto aquí P, y mira un P tilde arriba, y mira G de P tilde, entonces a todos los puntos en la órbita de H por P, debería mandarlos ¿en qué en principio? En la órbita por H de G de P, pero eso no funciona. Porque si después yo tomo, esta no es necesariamente una órbita, entonces lo que hay que hacer en realidad, y estoy escribiendo muy mal, porque estoy escribiendo aquí una flecha que no existe, no puedo mandar un montón de puntos a un montón de puntos, pero entonces uno se acuerda y dice, pero ¿dónde hay un montón de puntos? No en la curva, pero sí en los divisores de C, o de C partido por H. Y uno puede definir jacobianos como un cociente de divisores de grado 0 por principales. Y entonces lo maravilloso es eso, que ahora sí, este objeto extrañísimo a priori, que ya lo explico, sí va a actuar en el equivalente del cociente. Entonces, ¿cómo era? Mandar un punto P a G de P no servía. ¿Qué es lo que había que hacer? Mandar un punto P a su imagen. ¿Por quién? Por lo que usualmente uno escribe como la clase doble. Y cuando uno mira todas las clases dobles, y genera con ellos una Q-álgebra, o sea, todas las combinaciones racionales de esas cosas, ese objeto se llama el álgebra de Hecke del subgrupo en el grupo. Y en esa álgebra de grupos sí voy a poder hacer una acción en los endomorfismos del jacobiano intermedio. Entonces, ¿cómo iba? Si tomábamos C, podíamos hacer actuar en el jacobiano de C, ¿a quién? A Q de G, cuando esto tenía acción de G. Si tomábamos un subgrupo ahora de G, en el jacobiano de la curva cociente por H,
Ya no puedo hacer actuar a todo esto porque todo el grupo no actúa, pero sí puedo hacer actuar a esta subálgebra más pequeñita. Las funciones que son constantes en clases dobles. Y lo maravilloso, además, es que es una subálgebra y tiene a ese elemento como unidad. ¿Y cómo fue la moraleja al principio? Cada vez que usted tenga un elemento de estos que al cuadrado son iguales a sí mismos, usted tiene una subvariedad abeliana en general. Entonces nos vamos al caso de variedades abelianas. ¿Y qué decimos? Decimos, haga ahora lo mismo, aplíquele ese elemento, la suma de todos los elementos de H a la subvariedad, a la variedad completa, y le queda una subvariedad. Y ese es el análogo natural que había que tomar de el análogo al jacobiano de C cocientado con H. Esta generalización de la álgebra de Heques trabajó conjunto con Ángel y estamos muy contentos porque fue hace unos años y desde entonces han salido hartas cosas usando esta teoría. Entonces, fue como hacer el análogo de curvas para variedades abelianas, y lo que dice de importante aquí abajo es que cada vez que uno tiene un álgebra actuando en alguna parte, lo que se llama la descomposición isotípica de la alguna parte es cómo se descompone en pedazos en cada uno de los cuales actúa el álgebra con alguna representación de las irreducibles. Y lo que dice maravilloso es que fíjense que son los mismos pedazos de arriba. ¿Qué es lo que cambia? Por supuesto, la dimensión de esto no es la misma dimensión de A. Lo único que cambió es que los numeritos variaron, pero también variaron de nuevo, son muy parecidos a los que escribí antes, ahora tienen un H aquí arriba, que es la parte fija. Entonces lo que dice es, si usted tiene la descomposición completa de la variedad abeliana, que la consigue con la acción del grupo, usted consigue de la misma manera una descomposición de cada uno de estos pedazos nuevos. Y le dice cómo calcular esos exponentes a los que está elevando los B. Entonces, veamos ahora cómo se contestan, y aquí voy a tener que ir bastante más rápido y con poco detalle, así que si interesados quieren discutir algo concreto, después lo podemos hacer aparte. Pero una de las preguntas era cómo describir cada factor o cómo construir cada factor que uno sabía que existía. Entonces lo que hemos podido hacer, o se ha podido hacer, aquí hay trabajo de mucha gente que estoy citando, hay trabajo conjunto con, no sé, Anita Rojas, Herbert Lange, Ángel Caro, que ya lo dije, Rubén Hidalgo, y seguro que se me olvida más de alguien, perdón por eso, pero si me acuerdo en cada lugar lo voy a tratar de decir. Entonces lo que uno puede hacer es construir idempotentes de estos que al cuadrado son iguales a sí mismos, súper concretos en términos de elegir adecuadamente los subgrupos y entonces mostrar quién es cada PJ, que va a ser la imagen de uno de esos FJ. Y una vez que conoce uno el FJ concreto, se puede calcular cuál es la polarización inducida. Vamos a ver que eso ha dado
una manera de calcular muchas variedades de Prim-Turing nuevas. Un teorema de Anita-Rojas es que en el caso de curvas se puede determinar la dimensión de cada uno de los factores en la descomposición del jacobiano mediante esta fórmula, y esto, como le puse arriba la geometría de la acción en el título, lo que dice es que en el caso de curvas, esta descomposición general que uno tiene, que la A se descompone en tantos factores, lo que dice es, aquí es donde uno está determinando cómo la geometría de la acción determina la descomposición que uno tiene. Para pensarlo en fácil, si uno tiene una acción de orden 2, por ejemplo, que esté rotando ahí, en una curva, más vale que sea simétrica así, es bien distinto que si uno tiene también una acción de orden 2 rotando en la misma curva. ¿Verdad? El cociente, por ejemplo, en este caso, el cociente va a tener género 0, ¿no? Así que el factor invariante en la descomposición va a ser trivial, va a tener dimensión 0. O sea, no descompusimos nada. En cambio, en este caso, el factor invariante sí va a tener género positivo, y por lo tanto la descomposición en ese caso sí es real, y en dos factores en los cuales podemos determinar sus dimensiones. Lo que dice aquí es exactamente eso. ¿Quiénes determinan cómo es la dimensión de cada uno de los factores? Es cuando fijamos o cuando conocemos quiénes son los estabilizadores de puntos fijos en la acción, cualquiera que ésta sea. ¿Sí? Ya, ¿y cómo se traduce esto a variedades abelianas? Porque ahí uno no tiene esta noción de monodromía, ni signatura geométrica, ni nada parecido. Bueno, ¿qué es lo que recupera la acción en este caso? Es cuando un grupo actúa en una variedad abeliana, entonces hay dos acciones que deben inducir inmediatamente. Recordemos que la variedad abeliana teníamos que partir con un toro, que era un espacio vectorial, y un reticulado. Entonces, cuando el grupo está actuando de dos maneras. Está actuando analíticamente en B, ¿sí? Como isomorfismos del espacio, automorfismos del espacio vectorial B, pero también está actuando en el reticulado, como automorfismos del reticulado. Es esto. ¿Cómo está actuando en el reticulado de la variedad abeliana? Entonces, cuando uno tiene cualquier acción de grupo, uno la descompone en sus componentes irreducibles. Eso es lo que está aquí. Estos son los factores que aparecen. Entonces, si a ustedes les dan una acción de grupo en una variedad abeliana, miran cómo es la acción en el reticulado, la descomponen en componentes irreducibles. Y este es un número algebraico asociado a la representación, que no importa ahora. Pero lo importante es que en la racional estamos recogiendo la información que antes recogíamos de la asignatura. Así que eso también ha servido harto. Ups, perdón. Para el otro lado. Ahí. Otra aplicación, una curva con acción de G. Si uno escoge adecuadamente, como ya sabe, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tiene? Tiene JDC descompuesto como estos productos. En general,
Ya dijimos, ahora lo que podemos hacer es describir cada uno de estos factores en términos de subgrupos y su representación asociada. Y entonces hay una serie de papers con Anita, Ángel, Lange, donde se construyeron muchas variedades de prime Turing nuevas de exponente pequeño o grande, cualquiera en realidad. Y lo que se hace es justamente buscar el subgrupo adecuado, mirar la acción explícita. No hay muchos ejemplos con Q, el valor Q, el exponente de la prim pequeño. Los primeros, un montón que encontró Canef trabajando con los grupos de Weil y pesos minúsculos. Con nuestra construcción se recuperan todos esos, pero hay hartos más. Otra aplicación posible es, hemos sistematizado el estudio de los cubrientes de Galois asociados a la familia de cubrientes dados. Por ejemplo, la construcción trigonal de resillas y similarmente la tetragonal de Donaghy se muestra que en un caso particular de estudiar los cubrientes de Galois de una curva tetragonal. Y también al estudiar el espacio de módulos de cubrientes cíclicos de grado P y etal de una curva fija, llevó al concepto del cubriente P homológico de una curva cualquiera, que no tengo tiempo para explicar ahora, pero tiene varias aplicaciones. Y una pregunta en la cual varios de nosotros, Anita, Jennifer también, Paulus, han trabajado harto, es el estudio de curvas de género arbitrariamente grande, cuyo jacobiano sea isógeno a producto de curvas elípticas. Se ha avanzado harto, pero no hay respuesta, pero sí generalizando la construcción de resillas que ya mencioné, lo que hemos podido probar es que hay curvas de género grande cuyo jacobiano es isógeno a un producto de prim clásicas, todas de la misma dimensión. Entonces uno encuentra algo así. Y estas todas con la misma dimensión. Y algún producto, algún número aquí. Y más recientemente hemos hecho, también se puede probar que uno puede escribir isogenias con productos de jacobianos. Así que nos vamos acercando de a poquito. No sé si llegaremos, pero ha dado mucha información. Ok, muchas gracias. Muy bien, agradecemos entonces la exposición de Rubí. Pueden abrir sus micrófonos, por supuesto. Bien, como siempre entonces dejamos el espacio para hacer las preguntas. Quien quiera formular, abre su micrófono, por supuesto. Yo quería preguntar, una cosa que no me quedó clara, Rubí, ¿qué pasa con la unicidad, digamos? Como que lo que te entendí es que la descripción está determinada por la descomposición está determinada por el grupo. Entonces, por ejemplo, si tú fijas un grupo, solamente hay una variedad que tiene una descomposición. Digamos, como que son varias preguntas a la vez. ¿Cómo se llama? Si tú fijas un grupo, ¿cuántas curvas o cuáles, si conoces todas las curvas que tienen ese grupo como el grupo de automorfismos? Sí, esa es
otra pregunta en la cual Milagro es experta. Pero, a ver, no, la cosa es así. En realidad no basta dar el grupo, eso es muy poca información. Como yo traté de mostrar con el grupo Z2, incluso en curvas, tú lo puedes hacer actuar de distintas maneras. Había una manera en la cual, las hiperelípticas, por ejemplo, en el cual el cociente es 0. Esas están todas en un paquete, ¿sí? Después había otras que, no sé, el cociente era otro, esa es en otro paquete, y si el cociente es otro, en otro paquete. Así, como que las agrupas se llaman, Milagro, ayúdame, variedades equisimétricas, ¿sí? No te oímos, pero bueno. Perdón, que tenía que quitar. Sí, se llaman equisimétricas. Eso. Pero Entonces, incluso con el mismo género del cociente pueden ser distintas. Pero entonces, dado el grupo, solamente existe, digamos, la descomposición es única. no, espera. No, 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 no. Exacto. No, espera. Todo lo contrario. No, Exacto, Depende digamos, de la como que hay acción una del grupo. familia, digamos, como que puede tener muchas descomposiciones, pero No, hay una canónica. no, espera. El teorema primero dice que se descompone, por ejemplo, con el Z2 dice se descompone en dos partes. Eso es para todas. ¿Ok? Cuando se pone más fino el análisis es cuando tú empiezas a mirar, a ver, pero la dimensión de cada factor, ¿cuál es? Entonces, se descompone en dos partes, sí, pero para algunos grupos, para algunas acciones de Z2, el primer factor va a tener dimensión 3 y el otro 4, digamos que el total era 7, y para otras acciones de Z2, la dimensión del primer factor va a ser 2 y la otra va a ser 5. ¿Se entiende? Entonces, en cada familia, las dimensiones son constantes, pero varían de familia en familia. No sé si eso contesta la pregunta, más o menos. Ok, más o menos. Sí. Gracias. ¿Más preguntas? No veo tampoco preguntas en el chat. Yo quisiera hacer una pregunta, si se puede. Muy bien, vamos. Es sobre esto que mencioné de que toda variedad, a ver si lo voy a decir bien, toda variedad abeliana, principalmente polarizada, es de Prim Turing con índice y daba una cota por ahí, ¿cierto? Ujú. Entonces me pregunto si la cota óptima se conoce, aunque sea para géneros pequeños, ¿no? Género 4, género 5. O sea, a ver, no dije, pero es cierto que si tú tienes algo con exponente 1, siempre es un jacobiano. ¿Sí? Si tú tienes algo con exponente 2, siempre es una prim clásica. Esos son teoremas. ¿Ok? Y de ahí para arriba no se sabe. Entonces ahora empiezas el análisis por género, como tú preguntas, por razones dimensionales nomás. Para géneros 2 y 3, la mayoría de las variabilianas son jacobianos. Para géneros 4 y 5, de nuevo, comillas, la mayoría son variedades de prim clásicas. Y para género 6, eso es reciente, y la mayoría son variedades abelianas de exponente 6. Y está por ahí Ángela, que es una de las autoras, y en el artículo que recomendé antes se puede leer una bonita exposición de por qué para 6 es 6. Y hasta ahí estamos. Vale, muchas gracias. Bien, ¿más preguntas? Yo tengo una pregunta. Sí, Bueno, sí. primero quiero agradecer la charla de Rubí, que me gusta mucho la exposición y así el panorama todo completo sobre las variedades booleanas. Mencionaste algo de las polarizaciones, en esta descomposición, ¿qué pasa con cómo descompone la polarización en el producto? ¿Hay algún tipo de teorema general que se pueda decir
si alguna componente isotípica tiene algún tipo de polarización de algún tipo, algo que de ese estilo, ¿no? Que si alguna puede salir principalmente polarizada o algo así. Pues estoy siendo muy vaga, pero no sé. Sí, lo que mencioné por ahí es que puedes usar toda esta maquinaria, y de hecho lo hemos hecho en algunos casos, para hacer construcciones que te fuercen, por ejemplo, correspondencias de Canev. Y entonces tú obligas a que sea principalmente polarizada. Y esa fue la manera de construir ejemplos. ¿Sí? Sí, sí. Y es Pero relacionado. no hay todavía un resultado así general, o sea, algunas condiciones que garanticen la existencia de una componente. No. Sí, en ese artículo que es del CRELE hay una condición específica sobre el grupo y el subgrupo y lo que tiene que pasar para que eso funcione. Ok. Ujú. Perdón, en este mismo espíritu, creo que ya lo dijo Rubí, en el caso donde la acción es, donde el grupo que está actuando es Z2, al menos ahí sí se saben las polarizaciones, creo que ya de la Sí, descomposición. claro, sí, todo. A ver, de hecho Z2 es... eso debería haberlo contado, Sebastián, lo siento. Hicimos un trabajo con Sebastián donde, siguiendo de nuevo la idea de curvas, uno quiere estudiar el locus del espacio singular de singularidades en AG. Y lo primero que te pregunta es si es conexo o no. Y el caso más fácil es Z2. Entonces lo que hicimos con Sebastián fue mostrar que si tú miras todas las variedades abelianas que tienen automorfismos de orden 2 no trivial, entonces eso es conexo. Y ahí ocupas necesariamente la clasificación de todas las involuciones simplécticas, digamos. Y el problema para seguir más allá, tomemos el primo siguiente incluso, 3, es que no hay una clasificación de los elementos de orden 3 simplécticos. Hay enteras, por supuesto, pero no hay simplécticas. Entonces no se ha podido todavía determinar siquiera cuántas familias tienes con Z3, lo cual es bien triste, pero así es. Pero para Z2, ¿sabes la dimensión del espacio de curvas que admiten ese grupo? O sea, para la clasificación del lugar singular de Moduli está bastante avanzada, hecha, digamos. La parte de conexidad, Milagros, la he trabajado montones y ahí están los resultados completos. Para curvas se puede, y es esencialmente porque tú tienes el concepto de signatura. ¿Quiénes son los que están estabilizando puntos? Y el concepto equivalente en variedad abeliana no está. Muy bien. ¿Más preguntas? ¿Más comentarios? Bueno, Sí, agradecemos. tengo una pregunta. Perdón. Hay mesa. No sé. Sí, doctor. Diga. Gracias. ¿Qué tal, doctora? Interesante plática. Yo nada más escuché que comentó que no son iguales, que depende mucho la acción del grupo y no son, son como descomposiciones distintas. ¿Hay, por ejemplo, alguna correspondencia si se consideran acciones de grupo por la izquierda y acciones por la derecha? ¿Se tiene algún tipo de correspondencia entre las descomposiciones de las variedades? O, por ejemplo, pueden tener, o no existe una biyección, por decir.
Sería mi No. pregunta. No lo sé. No lo he pensado. Buena pregunta. Pensaré. Gracias. Gracias. Muy bien, entonces agradecemos una vez más a Rubí y la invitación es para continuar con el workshop hoy día por la tarde, siguiendo el programa que está en nuestro portal, ¿no es cierto? A las 15 de las horas chilenas es la próxima sesión. Rubí, una vez más te agradecemos. Gracias a ustedes por la paciencia.